Buenas noches, hermanos. Reciban un saludo en este maravilloso Shabbat que esperamos con tanta expectativa, con tanto anhelo, nuestro precioso santuario en el tiempo que el Padre ha hecho para que reposemos y busquemos su rostro en este tiempo. Tengo de nuevo el privilegio de compartir con ustedes la Haftará y el pasaje mesiánico de esta semana. Y antes de comenzar, les quiero pedir que me acompañen, como siempre, a preparar este tiempo con oración. Padre amado, bendito Dios, te doy tantas gracias, Señor Dios Santo, por este mandamiento maravilloso de guardar tus días de reposo. Esperamos con tanta expectativa, Señor, con tanto anhelo, tus Shabbats, tus Shabbatot, y nos gozamos, Señor, de buscar tu rostro, de inquirir en tu palabra, Señor, y de buscar allí eh, el conocimiento precioso que solamente viene por tu Espíritu, por tu Ruach HaKodesh, que nos permite entrar allí y rescatar perlas maravillosas que nos revelan de una manera cada vez más viva tu carácter, tu obra, lo que tú esperas que hagamos, la manera como tú has definido que nos manejemos en cada aspecto de nuestra vida, la manera como tú has definido que tu pueblo camine delante de ti y delante de las naciones. Padre, yo te pido, Señor, que me asistas en este tiempo por tu Ruach HaKodesh, que permitas que mi boca hable solamente verdad, que me permitas ser claro en, en los conceptos, en los temas que voy a tratar a continuación. Señor, sea así hecho para tu gloria. Yo te lo pido en el nombre precioso de Yehoshua HaMashiach, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a iniciar aquí esta presentación, a compartir con ustedes esta presentación. Y la Haftará que voy a tratar esta semana, pues es la Haftará de la parashá llamada Haazinu. Haazinu, que significa presten oídos. Presten oídos, y es como la expresión que antecede al cántico compuesto por Moshe en la parashá. Y en la Haftará, pues tenemos igualmente una introducción y un cántico, en esta ocasión compuesto por David. Aunque la Haftará tiene por nombre, perdón, la Parashá tiene por nombre Haazinu, pues esta Haftará lo he llamado los asuntos del cántico, porque hay temas muy interesantes en este cántico, que se ubica en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, y los versos del 1 al 51. Entonces, como ya es costumbre, pues me gustaría presentar algunos temas que nos sirvan para dar contexto a esta Haftará. Inicialmente, pues tenemos allí como la introducción, o sea, este cántico
que está, como les digo, en este libro segundo de Samuel, es exactamente el mismo Salmo 18. Si nosotros vamos al Salmo 18 y comparamos esos dos textos, pues con unas muy pocas y muy pequeñas excepciones, pues es exactamente el mismo texto. Es el mismo cántico expresado en estas dos partes de la escritura. Y es interesante. Siempre hemos hablado de que cuando en la economía de palabras de la escritura, cuando hay una expresión que se repite, lo que hemos observado es que siempre veremos algo relacionado con nuestro Mesías allí. Siempre tendrá alguna relevancia en relación con el Mesías, con Yehoshua. Entonces, con esto en mente nos preparamos a ver precisamente algo así en este cántico. Luego vemos y nos preparamos, aunque en el texto que nosotros recibimos, la traducción que nosotros vemos en español, pues esto no guarda mucha consistencia porque quien hizo la traducción, pues se queda allí anclado en la introducción que hace el mismo escrito en el capítulo 22 de Samuel. Hay una introducción que prepara el traductor para el resto del texto que viene y hace mención de que es como un texto, un cántico que ha sido preparado como en forma de alabanza a Hashem, y mirando como el pasado, mirando como la manera maravillosa, espectacular en la que el Padre ha librado de las manos de los enemigos a David. Entonces, el traductor se queda como allí anclado en esa introducción y traduce los verbos como si estuvieran todos en pasado. Pero si uno va al lenguaje original, uno ve que de una manera especial, en algún momento del texto, los verbos que han estado en pasado y que efectivamente hablan de eventos que están en el pasado, pues se tornan en futuro. Y cuando se tornan en futuro, entonces uno ve cómo habla de cambia de personaje y cambia de eventos. Eventos que están en el pasado y que tienen que ver con el David histórico, pues ahora se ponen en futuro y tienen que ver con el amado y la escatología, o sea, los asuntos de la teología de los últimos días y ya de nuevo en futuro, obviamente, porque son eventos que o no habían pasado en ese momento e incluso algunos de ellos quizás no han pasado todavía. Entonces, es algo precioso que se puede ver si uno va al lenguaje original. Si nos quedamos en la traducción al español, pues esto se pierde. Luego está allí, entonces, algo que ya pues hemos hablado en el pasado y lo acabo de mencionar, que es entonces un pesher de los días de David versus la escatología del Mesías. Esto que acabo de mencionar, el hecho de que en un momento determinado y mirando al pasado, pues estemos hablando de David, pero cuando los verbos se ponen en futuro, cambiamos de personaje al Mesías y hablamos del futuro. Futuro que estaría en los días que todavía no se habían dado en ese momento, ¿cierto? Como la venida del Mesías, su primera venida, o que no se han dado todavía como la segunda venida de él. Entonces, esto solamente para prepararnos a cuando estemos ya revisando el texto. Luego está este
esto que también lo he mirado, lo he planteado en el pasado, el hecho de que estas tres letras, Dalet, Bab y Dalet, pues esas tres letras simplemente cambiando las vocales, recordemos que en el lenguaje original no había vocales, entonces el traductor eh, fácilmente puede colocar allí David, puede asumir que se está hablando de David, pero las mismas tres letras con otras vocales, Dalet, la vocal O, en esa letra de la mitad, pues la Bab tiene un punto arriba que significa que ese carácter actúa como una O. Entonces sería Dod, D-O-D. Y D-O-D es el amado, que de hecho es el significado del nombre de David. Pero cuando en la escritura hablamos del amado, podemos estar hablando o del David histórico o podemos estar hablando del Mesías. Si estamos hablando de eventos que no han ocurrido o que ocurrirían después de la venida de David, pues obviamente estamos hablando del Mesías, o sea, el amado del Mesías. Miremos en este texto de Isaías 42, del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Obviamente, quien habla o quien expresa esta profecía maravillosa es Isaías. Isaías, sabemos que profetizó eh, en tiempos de el primer templo, ¿cierto? El primer templo, y estamos hablando de 600 años, 700 años antes del Mesías. Y pues para ese entonces ni siquiera se había dado la primera venida de nuestro amado Mesías. Entonces está mirando profecías, este mismo texto, Isaías 42 del 1 al 4, está mirando textos, está mirando eventos que se darían en su primera y aún en su segunda venida, el Mesías. Y cuando dice mi siervo, está hablando del amado, el Dov del Mesías, no está hablando de David. Para hablar del Mesías, él tendría que estar mirando al pasado. Y este es un texto que mira al futuro. Entonces, es solo para agudizar nuestro oído espiritual, para agudizar nuestros sentidos espirituales y poder ubicarnos allí. Esto con el ánimo pues, de ver un poquito más profundamente en el texto que vamos a revisar. Luego tenemos allí el tetragamatrón, el nombre del Eterno, Yod Hei Bab Hei. Cuando usamos el nombre del Eterno así, Hashem, Yod Hei Bab Hei, pues nosotros estamos apelando o estamos esperando una expresión de la justicia divina. Cuando escuchamos de Elohim, en este caso el término que se usa en el texto, la palabra exacta es Elohai, y Elohai habla de mi Dios. Es la misma expresión de Elohim, pero Elohim siendo Dios y Elohai mi Dios.
Y esto apela al amor entrañable. Entonces vemos ese balance precioso entre la justicia y la misericordia de Dios. Esto solamente para prepararnos también para revisar el texto, de nuevo, cuando hablamos de Hashem, Yod Hei Vav Hei, está hablando la justicia, y cuando hablamos de Elohei o Eloheino o Elohim, estamos hablando del amor entrañable, la misericordia del Padre. Luego dice el Bat Kol. El Bat Kol es el eco divino de las Escrituras. Este es un concepto que particularmente no lo conocía, pero resuelve muchas inquietudes, resuelve muchos cuestionamientos en relación con el Mesías. Vemos cómo en algunos momentos de la historia contada en los evangelios de nuestro Yehoshua, se escuchó, aparentemente el texto plantea que se oyó una voz desde el cielo. Miremos esos pasajes. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, si uno mira este texto lejos de este concepto, pues uno diría, es el Padre hablándole al Hijo. Entonces, pues automáticamente surge el comentario de que entonces son dos, ¿cierto? Porque si uno está en el cielo y el otro está aquí en la tierra y parece como que el de arriba le está hablando al de abajo, pues son dos, no es uno solo. Pero este concepto de Bat Kol o eco divino de las Escrituras es una expresión en donde quien se está expresando allí es el tribunal celestial. Entonces no es como el Padre hablándole al Hijo, ni afirmando al Hijo delante de los que estaban presentes allí, sino es como como el tribunal celestial pronunciándose y leyendo la Torá. Es como dejando una huella que evidencia la identidad del Mesías. Y esto es un poquito, como vamos a ver más adelante cuando revisemos el texto, es un poquito como el objetivo de este salmo. Pues además del primer objetivo y el que está, digamos, más en la superficie, que es como la alabanza y el reconocimiento que hace David por haber sido librado, pues también vemos que cuando saltamos a la parte escatológica relacionada con el Mesías, entonces allí es como una expresión que hace reconocimiento a la obra del Mesías. Entonces es como una huella en el texto que va a ayudar a identificar al Mesías cuando él haga presencia. Mateo 17:5 es una expresión similar que se da en el evento de la transfiguración. En el 17:5 habla: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, de nuevo, si uno simplemente se queda como en la expresión de ese texto y lo saca de este concepto que estamos hablando, entonces uno tendría como que, de una manera muy equivocada, concluir: son dos. No es uno, sino son dos. Es el Padre que está en el cielo y el Hijo que está en la tierra.
y el Padre se está dirigiendo al Hijo y lo está reconociendo. Y no hay tal, es una expresión, de nuevo, es como un eco divino, es como el tribunal celestial leyendo la Torá y haciendo mención del Mesías, ¿cierto? Como identificando y como poniendo ese sello de identificación del Mesías. Este concepto precioso que ha sido, es ampliamente tocado en el judaísmo, pues cuando hablamos de nuestro Mesías resuelve muchas inquietudes, porque hay varios momentos en donde, como les digo, si uno mira de una manera superficial las escrituras, uno podría concluir eso, de que efectivamente son dos personas, por lo menos, ¿cierto? Y entonces nada más equivocado, porque como reza nuestro Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nuestro Dios uno es, ¿cierto? Bueno, este es otro tema. Luego, entonces, confirmando la identidad de Mashiach, vemos que todos estos elementos que estamos viendo acá, pues nos van a ayudar a identificar precisamente a Mashiach, a nuestro amado Yehoshua, al amado en este cántico. Luego, igualmente podemos, es muy interesante, pues ya que hemos introducido en otros temas, hemos introducido este recurso literario que tiene particular utilidad en el estilo poético. Los paralelismos. Recuerden que hablábamos de paralelismos sinónimos, antitéticos, sintéticos, quiasmos, ¿cierto? Paralelismos que son figuras literarias en donde es como ayuda a identificar el estilo hebreo de las escrituras, porque estos hebraísmos son muy utilizados a través de toda la escritura, como les digo, particularmente usados en los textos, en el estilo poético, o sea, en la poesía hebrea. Y entonces cuando uno ve textos que aunque estén en otro idioma, tienen una estructura similar, uno podría intuir que el lenguaje original del texto pudo haber salido de un pensamiento hebreo. Y por un lado, y por otro lado, pues también es muy útil a la hora de interpretar textos, de entenderlos, porque no solamente ve uno, como quien dice, como se dice en nuestra cultura, no solamente vemos el árbol, sino que vemos el bosque. No solamente vemos el verso, sino los versos alrededor de ese y nos ayudan a entender la intención del texto. Es algo muy especial, muy interesante, y que poco a poco nosotros no fuimos educados en esa cultura, no tenemos el ojo y el oído educado para identificarlos, pero se aprende simplemente en el proceso de empezar a mirar con estos ojos la escritura, uno empieza a identificar estas figuras literarias tan hermosas. Entonces empecemos a leer el texto. Dice, de nuevo vamos entonces, 2 Samuel 22, del 1 al 51. En el primer versículo está la introducción del texto. Dice, habló David a Hashem las palabras de este cántico, el día que Hashem le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Si uno mira esta introducción, entonces uno lo que espera es que David haga memoria de eventos que están todos en el pasado. O sea,
siempre, pues con esta introducción uno espera que los verbos del texto que sigue a continuación pues estén todos en pasado, haciendo memoria de cada vez que Hashem lo libró en cada uno de sus eventos, en cada una de sus circunstancias, cómo se sintió, qué esperó, qué recibió, qué fue lo que vieron sus ojos, cómo fue que fue librado, ¿cierto? Entonces, miren que todos esos verbos y esas expresiones están todas mirando hacia el pasado. Pero como vamos a ver, algunos, a partir de un momento determinado, pues esos verbos se tornan en futuro. Y entonces podemos ver algunas cosas que, que de otra manera no las entenderíamos, ¿cierto? Sigue leyendo allí, dice, dijo Hashem es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Hashem, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hasta aquí uno dice, wow, tremendo, ¿cierto? Y qué hermoso el corazón de David, porque una cosa es uno expresar eh, eh, quizás oraciones despersonalizadas, diciendo, Hashem es la roca, es la fortaleza, eh, es el Dios del universo, es el fuerte, pero, pero miren que las expresiones de David eran muy cercanas. Hashem es mi roca, es mi fortaleza, es mi libertador. No cabe duda de que David caminaba muy íntimamente con Hashem. Por lo menos lo hizo en muchas ocasiones. Obviamente, pues sabemos que todos, desde que estemos en esta naturaleza carnal, pues, y hasta que no se dé la consumación de nuestra redención, pues estamos atrapados en un cuerpo de pecado que se equivoca y que falla y que cae, que resbala, eh, y es inevitable. Pero podemos identificar en este cántico que había una experiencia muy personal y muy íntima entre David y Hashem. Dios mío le llama, fortaleza mía, en él confiaré. Wow, es que si él fue librado en tantas ocasiones, pues hay esa dualidad tremenda que es, pues por un lado, el atravesar tribulación, pero por otro lado, cuando somos librados de manera sobrenatural, pues lo que hace lo que causa esa experiencia es un reforzamiento de la fe, un crecimiento en la intimidad, un fortalecimiento en la confianza. Y esto es exactamente lo que ocurrió con David. Pasó fueron años de persecución y sus enemigos fueron hasta el final. O sea, aún en tiempo de Salomón, siempre hubo enemigos con David. Hubo enemigos incluso dentro de su casa, su propio hijo. O sea, realmente violencia que lo persiguió, esa lucha interminable con sus enemigos, pues lo que hizo fue ejercitar de una manera maravillosa su confianza y su intimidad con el Padre. Aunque, de nuevo, como les expreso, él, eh, al igual que todos nosotros, cada uno de nosotros, porque ¿quién podrá poner el dedo sobre la persona de David
sin mirarse, ¿cierto? ¿Quién podrá acusarlo y no mirar su propia experiencia? Entonces, bueno, algo tremendo. Luego dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Miren que aquí vemos un poquito estas expresiones de estos paralelismos, ¿cierto? Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ¿cierto? Siempre esos paralelismos los reconocemos porque normalmente son un par de frases y unas expresan, la primera frase expresa un concepto o similar o antagónico con el primero. Algunas veces uno viene un concepto general y luego viene un concepto particular, y estas son ese tipo de figuras literarias que mencionábamos, los paralelismos. Entonces, aquí es donde empiezan a aparecer algunos que no los vemos en español, pero que si vamos al lenguaje original, pues nos vamos a ver que efectivamente muchos de estos verbos empiezan a aparecer en futuro. Me rodearán ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizarán. Ligaduras del Seol me rodearán, tenderán sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invocaré a Hashem y clamaré al amor entrañable, no a mi Dios. Se pierde si decimos mi Dios, ¿cierto? Se daña el concepto, pero y clamaré al amor entrañable. Dice, Él oirá desde su templo, desde su morada, y mi clamor llegará a sus oídos. La tierra será conmovida y temblará y se conmoverán los cimientos de los cielos, se estremecerán porque se indignará Él. Humo subirá de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones por Él serán encendidos. Entonces, todo lo que viene por la acción de los enemigos de nuestro Mashiach, ya aquí hacemos ese cambio. De nuevo, ya estos son eventos que vienen en el futuro. Miren esto, más claro aquí todavía. E inclinará los cielos y descenderá. Acuérdense que aunque para nosotros en este momento la primera venida del Mesías pues está ubicada en el pasado, desde el momento en que se escribió este texto, la primera venida iba a estar en el futuro. ¿Sí? Nosotros ahora miramos al pasado para ver esa primera venida de nuestro Mesías, pero desde el momento en que fue escrito este texto, el segundo libro de Samuel, este evento estaría ubicado en el futuro. Dice, inclinará los cielos y descenderá, y habrá tinieblas debajo de sus pies, y cabalgará sobre un querubín y volará sobre las alas del viento. Pondrá tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encenderán carbones ardientes, y tronará desde los cielos Hashem, y el Altísimo dará su voz. Enviará sus saetas y los dispersará, y lanzará relámpagos y los destruirá. Entonces aparecerán los torrentes de las aguas y quedarán al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Hashem por el soplo del aliento de su nariz. Miren que cobra un sentido especial este salmo. Pasamos de una experiencia pasada de David a eventos escatológicos, eventos en el escenario de los últimos días que tienen que ver con nuestro Mashiach, ya no en un plano tan
tan humano, sino más en lo sobrenatural. Porque ¿quiénes son los enemigos de Mashiach? Es el mundo espiritual de maldad, ¿cierto? Dice, enviará desde lo alto y me tomará, me sacará de las muchas aguas, de las muchas aguas. Las muchas aguas hace referencia a multitudes. Puede ser una referencia a la resurrección de Mashiach, sacado de en medio de las... puede ser no solamente personas, sino entidades. Las entidades en el Seol, de en medio de allí saldrá en resurrección, me librará de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltarán en el día de mi quebranto, mas Hashem será mi apoyo. Y me sacará al lugar espacioso, me librará porque se agradó de mí. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia. No dice, pues, de nuevo, nadie podría decir yo no he faltado. La palabra dice que no hay justo sobre la tierra, ni aún uno. Entonces, cuando dice Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, podrá estar hablando del David histórico. Podrá él decir, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Si recordemos que él mismo, hablando de su anhelo de construir una casa para Hashem, él reconoció, bueno, el profeta le habló y él reconoció, sus manos estaban manchadas de mucha sangre. Él estaba descalificado para construir casa para Hashem. Fuera de eso, recordemos muchas mujeres, varias mujeres, una de ellas incluso en medio de adulterio, no solamente eso, sino asesinato y no algo involuntario, algo absolutamente planeado. ¡Wow! Hubo obras de tremendamente reprochables. Entonces, pensar que el David histórico pudiera estar pronunciando estas palabras acerca de él mismo, pues realmente poco probable, ¿cierto? Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Sería demasiado soberbia, demasiada altivez uno pensar así, ¿cierto? En nuestra condición de hombres. Porque yo he guardado los caminos de Hashem. No guarda relación con lo que conocemos de la historia de David, ¿cierto? Por eso, de nuevo, si nosotros ponemos estas palabras en el Dod y no en David, pues tendrían más consistencia, tendrían más sentido, ¿cierto? Y no me aparté impíamente de mi Dios. No fue la experiencia en toda la vida de David, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. No fue así con David. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Pues aunque se habla de él y se dice, bueno, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, hubo mucho reconocimiento de parte del Señor, mucho respaldo. En realidad, el rey más amado y el más querido. Pero pensar que estas expresiones pudieran, recordemos que en la escritura y más cuando hay frases que apelan a Hashem,
pues no hay lugar a frases ociosas, frases que se dicen por cumplir, cumplidos sin fundamento. Eso no hace parte de la escritura. Dios no habla así. Entonces, cuando se dan este tipo de expresiones, obligatoriamente tenemos que salir y buscar un sujeto que mm, cumpla de una manera más cabal con el texto que estamos expresando. Y el único al que le cabe es a Mashiach. Es el único que puede ser premiado conforme a su justicia, que conforme a la limpieza de sus manos ha sido recompensado. Dice, porque ha guardado los caminos de Hashem. Obviamente, él es la Torah viva y no se apartó impíamente de Hashem, pues todos sus decretos estuvieron delante de él. Obviamente, si él hubiera desobedecido, al menos en un punto, la Torah, él mismo se hubiera invalidado como el Mesías. Dice, y no se ha apartado de sus estatutos, por supuesto. Eso lo hubiera de nuevo descalificado. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. No de mi maldad, es una mala traducción, de la maldad que lo rodeó en su primera venida. Hubo maldad a su alrededor, pero él jamás se corrompió, jamás se dejó contaminar, obviamente, por lo cual me ha recompensado Hashem conforme a mi justicia. Claro, cabe en Yehoshua, pero a que este texto apele a David no, no reñiría con la verdad, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. No, de nuevo no tiene, este es un texto desde este 17 en adelante, el 25 es un texto que apela al Mesías y que hace reconocimiento al ungido, hace reconocimiento de la limpieza de sus manos. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos serán sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Hashem, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Hashem. Escudo es a todos los que en él esperan. De nuevo, estos son textos que apelan más para el Mesías. Este texto de David está bien al final de su vida. Entonces, como que no cuadra, ¿cierto? No cuadra allí con el David histórico, más apelaría al Mesías. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Hashem? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Miremos aquí de nuevo, abramos nuestros ojos aquí a estos paralelismos. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aun a Hashem, mas no les oyó. Como el polvo de la tierra los molí, como el lodo de las calles
como polvo de la tierra los moleré, como lodo de las calles los pisaré y los trituraré. Estos son textos de una escatología, textos que están ubicados incluso en días, en eventos que no se han cumplido, porque así será. El Señor en su segunda venida dice que los enemigos serán pisoteados, serán hechos, dice, como lodo de las calles, los pisará y los destruirá, como polvo de la tierra los molerá. Así será con todos los enemigos de nuestro Mashiach. No descansará hasta poner a los enemigos por estrado de sus pies, dice la Escritura. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me aguardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Maravilloso, precioso. Dice, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Hashem y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me librarás del varón violento. El varón violento es el adversario, Satán. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Hashem, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, al amado y a su descendencia para siempre. Si traducimos aquí a David y a su descendencia para siempre, nos quedamos cortos. Él salva gloriosamente a su rey, a Yehoshua HaMashiach, y usa de misericordia para con su ungido, al amado y a su descendencia para siempre. Cobra un sentido mucho más amplio y mucho más glorioso cuando ponemos este texto, cuando lo leemos y lo ponemos en relación con el amado, Dov, en lugar de David, porque wow, tiene cumplimiento en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. La descendencia de su ungido. Recuerden que hemos recibido adopción y hemos recibido inclusión por la obra de Mashiach en el madero. Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de, wow, no por voluntad humana, por voluntad de varón, sino de Dios, pues es don de Él. Wow. Y la inclusión, hemos sido injertados en el buen olivo, su pueblo, el único pueblo con el que Él ha hecho pacto. Entonces, esta expresión, Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a Yehoshua HaMashiach y a su descendencia para siempre, eternamente. Wow, es precioso. Miren este recorrido que hemos hecho y miren cómo tiene un sentido especial este cántico. Quizás sin esta plantilla maravillosa que el Padre nos ha dado, sin este template, pues este salmo nosotros lo leeríamos y uno diría, wow, qué bonito en la vida de David. Pero cuando podemos usar estos recursos que hemos visto el día de hoy, cuando podemos
esculcar un poco más estos textos y ver cómo algunos de ellos pueden tener que ver con el David histórico, con eventos ubicados en el pasado de David, pero otros definitivamente no aplican. Entonces podemos ver lo que es tan dominante en los salmos y en los escritos de David, y es escritos que tienen un matiz mesiánico maravilloso. No cabe duda de que David fue un hombre muy usado y que en su, en su talento, en su don maravilloso para construir, para componer estos cánticos, pues hay mucho de sobrenatural y de profecía y de mensajes que están cargados de una, como decía, de un matiz mesiánico espectacular. Nos dejan ver una huella del Mesías preciosa para que cuando Él hiciera aparición no hubiera duda acerca de su obra y acerca de lo que Él haría, cómo lo haría. Particularmente en el escrito, en el texto mesiánico de esta semana, podemos ver algo de eso. Ese texto está en Mateo 21, del 9 al 17. Mateo 21. Es un texto más bien corto. Voy a leerlo y luego lo analizamos. Dice, y la gente que iba, Mateo 21, del 9 al 17, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yeshua, Yehoshua el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Yehoshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yehoshua les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Hay un comentario aquí precioso que dice, la alabanza perfeccionada produce poder. La senda de la alabanza, en respuesta a las críticas que estas poderosas exclamaciones de alabanza suscitaron, Yehoshua cita el Salmo 8.2 y nos recuerda un gran secreto. La alabanza perfeccionada producirá fortaleza. Ella es poderosa. En el momento mismo, cuando los escribas y sacerdotes rechazan a Yehoshua, estos niños se muestran cautivados por la significación plena de su persona. Al captar aquella revelación sobre el Señor, uno prorrumpe en alabanza audible y poderosa. Cuán reconfortante debió haber sido esto para Yehoshua mientras iniciaba su marcha hacia la cruz. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces vemos aquí algunas cosas. Dice, primero que todo, el pueblo aclama a Yehoshua, Mateo 21 del 9 al 11. Esta aclamación, estos
estos vítores de alabanza que recibió Yehoshua, pues es un poquito aquella huella de Mashiach que mencionaba yo hace unos minuticos. Y es que es tan especial la manera como se dirigió nuestro Mesías, porque fijémonos muy bien, o sea, era necesario que él mostrara evidencias de su identidad. ¿Cómo se dieron esas evidencias? Bueno, primero que todo, la escritura está tapizada de profecías acerca de su venida, de cada cosa que él iba a hacer, dónde iba a nacer, de qué manera iba a vivir, en dónde iba a hacer su ministerio, cómo sería llamado. Bueno, detalles y detalles y detalles y detalles acerca de su persona, de cómo iba a ser su vida, de manera de que cuando viniere no hubiera duda acerca de su identidad. Pero por otro lado, no podía ser universalmente reconocido, porque si él hubiera sido reconocido completamente, si no hubiera habido aquellos enemigos que dudaron, lo persiguieron, lo acusaron y lo mataron, pues no se hubiera cumplido precisamente las profecías que hablaban acerca de cómo iba a morir, por qué, para qué iba a morir. Por supuesto, de su resurrección, cosas que estaban profetizadas de antes y que él mismo había profetizado acerca de él mismo, ¿cierto? Entonces, miremos cada una de estos elementos que vemos en esta cortica lectura, pues se convierten como en una huella acerca de él, la persona del Mesías, que lo identificaron precisamente su papel, su persona, ¿cierto? Miren esto. Dice, Yehoshua purifica el templo. Si nosotros vamos a Jeremías 7:11, vamos a ver, Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Hashem. O sea, estaba profetizado que el templo se iba a convertir en esa casa de ladrones. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que digamos, el templo era como el centro de toda la actividad del pueblo, el centro de todo. Recordemos que había sacrificios por los pecados, había sacrificios de gratitud, había los sacrificios continuos, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, había los sacrificios por las fiestas. Toda una actividad que se desarrollaba allí. Y entonces resulta que para las fiestas, pues las personas que vivían muy lejos y que debían presentar sus ofrendas, pues les era más cómodo simplemente llevar que viajaban desde muy lejos, viajaban a Jerusalén en las peregrinaciones obligatorias que se hacía al año al templo, pues era más cómodo simplemente viajar con el dinero, viajar ligeros y luego en las proximidades del pueblo simplemente comprar las ofrendas, o sea, convertir el dinero en esas víctimas de sus ofrendas, ¿cierto? A los animalitos y entonces sí llevar los animales al templo y hacer los sacrificios correspondientes. Pero resulta que
que poco a poco ese círculo que debiera estar a cierta distancia del templo, pues ese círculo se fue acercando cada vez más y ya era prácticamente encima, ¿cierto? En terrenos que ya eran santos. Y en medio de ese terreno era santo, era sagrado, pues se hacían negocios, y negocios que en muchas ocasiones eran negocios fraudulentos, porque animales que eran imperfectos eran maquillados para que lucieran perfectos y fueran sacrificados de manera inadecuada. Eran tamé y estaban siendo hechos pasar por tahor. Animales no aptos estaban haciéndose pasar por aptos. Había alteración de pesas. Entonces, imagínense, pues era de las cosas más reprochables a los ojos del Padre. Hay tantos pasajes en la ley, en los proverbios, acerca de las pesas no exactas, pesas deshonestas, pesas que eran alteradas para ocasionar fraudes, usadas para fraude. Entonces, todo este tipo de situaciones se daban en las proximidades, ahí en el mismo templo. Y esto era muy, muy repudiable. Pues tanto que esa famosa cita de el celo santo me consume, el celo por tu casa me consume. Y dice, mi casa de oración será llamada, en Isaías 56:7. Vamos allá, Isaías 56:7, este texto que es uno de mis favoritos, me encanta, me gusta mucho leerlo, porque allí hace una mención en Isaías 56 acerca de la salvación para los gentiles. Habla del eunuco y el extranjero. Pero en el 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte. Habla de esto, de los extranjeros y los eunucos, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esa casa de oración estaba siendo profanada, como dice allí, por estos negocios fraudulentos y por la operación de negocios que ya de hecho, aunque fueran negocios honestos, debieran ser hechos fuera de la casa, no encima de la casa, ¿cierto? No dentro de la casa. Entonces, miren cómo vamos encontrando allí una huella perfecta de nuestro Mesías. Hemos visto la alabanza que recibió en los primeros versículos 21:9 al 11. Hemos visto su celo que había sido antes anunciado, y el hecho de que la casa sería convertida en casa de ladrones, y esto expresado en Mateo 21:12. Hemos visto que la casa sería llamada casa de oración, y esto mencionado en Isaías 56, imagínense, 600, 700 años antes de la venida del Mesías. Jeremías también, en 6 siglos antes de la venida del Mesías. Luego dice las sanaciones del Mesías. Recordemos que en cierto momento los discípulos de Juan el Bautista, inquietos por lo que el Mesías hacía, pues fueron enviados por Juan el Bautista para preguntarle que si era verdaderamente él el Mesías o si debieran esperar a otro. Y
y el Mesías le respondió, le dijo, miren, los ciegos ven, los sordos oyen, y los paralíticos caminan. O sea, si no me creéis por lo que yo hablo, pues creed por las obras. Entonces, las obras del Mesías, pues hablaron de manera contundente por él. Otra huella de su identidad, otra manera de identificar al Mesías. Y, y luego en Mateo 21:16, esa expresión preciosa que era explicada en el comentario que leí, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, que está comentada en el Salmo 8:2. En el Salmo 8:2 habla fundaste una fortaleza. Vamos a leerlo, que es precioso. Uno realmente, eh, cuando uno ve la distancia en tiempo entre un escrito y el otro, y obviamente la imposibilidad de que uno fuera copiado del otro, sino de la naturaleza sobrenatural de la escritura, de la inspiración divina, uno se maravilla porque, wow, esto solamente Él por su espíritu. Dice Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y este salmo es citado allí en ese versículo 16 del capítulo 21 de Mateo. Y de nuevo deja nuevamente una huella preciosa de nuestro Mesías. Estos niños y los que maman es una expresión a gente muy sencilla, muy incipiente en la fe y que supieron reconocer al Mesías y que lo alabaron. Ellos lo vieron, los niños lo vieron, más los adultos, los que enseñaban la palabra, los religiosos de la época no lo supieron ver. Wow, tremendo. Esto es un poco la manera como actúan las escrituras, el propósito de las escrituras, que cumplen esa función maravillosa de mostrarnos a través del tiempo esa huella preciosa de todo el proyecto divino de salvación del ser humano en la persona de Yehoshua HaMashiach, de nuestro Mesías en su primera y en su segunda venida. Una huella en el cántico de David, en el segundo libro de Samuel, expresado también en el Salmo 18, y una huella preciosa en este escrito mesiánico de Mateo, citando salmos, citando profetas que vivieron 500, 600 años antes de la venida del Mesías. Este es un poquito el tema que quería expresarle, los comentarios acerca de estos pasajes maravillosos. Yo no sé ustedes, yo me gozo mucho con cada expresión de la palabra, con cada avance que poco a poco el Padre nos está permitiendo hacer en el conocimiento, en el entendimiento de las Escrituras, desde esta perspectiva hebrea. Yo me gozo y espero que ustedes, pues a través de
de estos comentarios, pues por lo menos hayan podido rescatar algo que les haya llamado la atención y bueno, nos anime a ver la escritura desde esta perspectiva, a poder ver esas figuras literarias maravillosas, esos escritos como en mayor detalle y con esa perspectiva de siempre, de nuevo, con una parte de nuestro cerebro, pues entender el escrito y su contexto y con el otro hemisferio poder buscar a nuestro Mesías y el Evangelio como estamos siendo enseñados en este momento. Reciban ustedes un saludo muy especial. Shabbat Shalom, que sigan disfrutando este precioso Shabbat. Creo que vamos a tener una instrucción muy especial acerca del día más sagrado que tiene el año, que es Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, la fiesta que estaremos celebrando entre la tarde del domingo y la tarde del lunes y que será pues materia de la predicación del día de mañana, entiendo yo. Un abrazo muy especial, los quiero mucho. De nuevo, Shabbat Shalom, que el Padre los bendiga. Un abrazo muy especial.